Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. El 5 de marzo a la noche ocurrió un hecho lamentable para el mundo del fútbol en el estadio La Corregidora, en México, donde el equipo local, Querétaro, se enfrentaba a Atlas y en el minuto 60 una gresca entre ambas aficiones terminó con un hecho bastante lamentable, con imágenes muy impactantes, en las cuales de forma extraoficial, al menos al momento de grabar el video, se sabe que hay varios heridos y también se supone que puede llegar a haber varios muertos. Habrá que ver qué pasa, seguramente con el correr de los días y de la semana se pueda esclarecer mucho más, saber cuál fue la responsabilidad, tanto por parte de la seguridad y de parte del estadio y obviamente de los hinchas de Querétaro, pero quiero creer que esto no va a quedar así y van a haber fuertes sanciones tanto para la Liga Mexicana y principalmente para el equipo local que era Querétaro. En base a esto vamos a estar repasando en el día de hoy otras de las grandes tragedias que han ocurrido en el mundo del fútbol dentro de un campo de juego. Han ocurrido muchísimas, desde hace más de 100 años datan algunas y vamos a estar repasando todo. Qué fueron los hechos que pasaron, cuáles fueron los equipos involucrados y cuáles fueron las lamentables consecuencias. No mucho más para decir, síganme y suscríbanse al canal y arrancamos con el video. Si tenemos que hablar de la primer gran tragedia ocurrida en un campo de juego, nos tenemos que remontar al año 1902, en lo que hoy en día se conoce como el desastre de Ibrox Park. Es un estadio escocés situado en la ciudad de Glasgow, donde obviamente hace de local el Rangers, uno de los equipos más importantes, y se dio en el marco de una Escocia-Inglaterra. Ya para esa época el fútbol era un gran negocio y existía la necesidad de cada vez meter más gente en los estadios porque la gente quería pagar por un ticket y poder ver a su equipo o su selección. En ese momento el estadio estaba habilitado para más de 68.000 espectadores. Sin embargo, las tribunas eran de madera y el estadio se había construido con una rapidez y con dudosa seguridad para que obviamente esté terminado lo antes posible. Esto hizo que en un momento la tribuna cediera y más de 600 personas cayeran por un hueco de 12 metros de altura, lo que hizo que lamentablemente 26 personas terminen perdiendo la vida y haya más de 580 heridos. Lo curioso de este caso es que 70 años más tarde, en el año 1971, en realidad 69 años más tarde, en el mismo estadio totalmente remodelado, situado en el mismo lugar, ocurrió un mismo incidente, en este caso ya con el clásico más importante de Escocia, que es el Rangers versus el Celtic. En ese momento venía ganando el Rangers, el Celtic, que veía a los hinchas que iba a perder seguramente, se empezaron a ir. Marca un gol el Celtic, que terminó marcando el 1-1, y esto hizo que muchos de los hinchas que se estaban yendo quieran volver y produzca un efecto cascada en las tribunas que comenzó a lo que muchos se conoce que ocurre en los estadios como las famosas avalanchas, que se tradujo en 66 personas que fallecieron y más de 200 heridos. En el año 1946, en el estadio Boulden Park del Bolton Wanderers, ocurrió también una tragedia que terminó con la vida de 44 personas y más de 500 heridos. Una tribuna se dio, sumada a peleas multitudinarias entre los hinchas del Bolton, que era el equipo local, y el Stoke City, que era el visitante, terminó con esta tragedia. 9 años más tarde, en el año 1955, una tragedia dejó más de 150 muertos en Nápoles tras unos incidentes provocados por un penal pitado a favor del Bolonia en un partido contra el Nápoles que hacía de local. Otro caso muy conocido se dio el 24 de mayo del año 1964 en el Estadio Nacional de Lima. Perú y Argentina se jugaban en ese momento el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio. La selección argentina había comenzado ganando 1-0. Perú lo empató, pero el árbitro del encuentro decidió anular el gol, por lo cual se terminó desatando una debacle. Algunos hinchas, principalmente uno conocido como el Negro Bomba, ingresó al campo de juego para hacer justicia por mano propia. La policía intercedió con sus perros y con gases lacrimógenos. La gente que estaba en las tribunas, principalmente en la tribuna norte, intentaron buscar desesperadamente una salida y se encontraron con las puertas cerradas. Se calcula que de los 312 fallecidos, el 90% murió lamentablemente asfixiado por toda la situación que se había generado dentro del estadio. En la Argentina también hay un hecho muy recordado, conocido popularmente como la puerta número 12, en el cual hay un video específicamente en el canal que ahondamos más en detalle acerca de todo lo que ocurrió.
Esto pasa un 23 de junio del año 1968, donde 71 hinchas de Boca murieron mientras intentaban abandonar el Monumental y la puerta número 12. Esta puerta tan famosa estaba con los molinetes todavía puestos, por lo cual la gente no podía salir. Al mismo tiempo, la policía evitaba la salida para organizar la desconcentración, mientras el partido hasta ese momento, que se encontraba 0-0, terminaba, y en el medio una avalancha, una de las lamentablemente situaciones que más se da en este tipo de tragedias, terminó siendo una trampa mortal que todavía hoy no encontró culpables, pero dejó un saldo de más de 70 fallecidos. Sin duda los años 80 fueron terriblemente trágicos en este tipo de episodios. La mala racha arranca en el 82 en Moscú, en la conocida tragedia de Lumsky, con motivo de los 16avos de la Copa de la UEFA en la cual se enfrentaban el Spartak, el equipo local, y el Haarlem holandés. La verdad que fue un partido tranquilo en el cual el Spartak comienza ganando en el minuto 17, faltaban pocos segundos para que termine el partido y muchos hinchas se empezaron a ir antes del final, y el Spartak, a segundos de que termine el partido, marca el segundo tanto, lo cual hace que muchos hinchas que se estaban yendo intenten volver a ingresar al campo y terminen topándose con todos los cuales se estaban intentando ir porque justamente el partido estaba terminando. Esto hizo que se choquen, se termine generando una estampida, muchos terminaron cayendo al suelo y lamentablemente más de 340 personas perdieron la vida y otros 1000 resultaron heridos en sin duda una de las mayores tragedias de la historia del fútbol. El año 1985 sería trágico respecto a este tipo de hechos, ya que se dieron dos muy sucedidas en el tiempo. La primera fue en Inglaterra, más concretamente en Bradford, un encuentro de la tercera división. El equipo local celebraba su ascenso, habían acudido más de 11.000 espectadores. A minutos de que se llegue a lo que iba a ser el entretiempo, uno de los árbitros se da cuenta que se había iniciado un fuego en una de las gradas, pero ya era demasiado tarde. Las llamas se extendieron rápidamente y terminaron con la vida de 53 personas y más de 200 heridos. Días más tarde en la investigación se pudo saber que el fuego había sido ocasionado por una colilla mal apagada y como el estadio estaba construido con madera y que debajo tenía un montón de basura acumulada por muchos años, se terminó propagando con muchísima facilidad. En mayo del año 1985 se daría la masacre de Heysel, uno de los hechos más recordados sin duda y más fatídicos de la historia del fútbol. Juventus y Liverpool definían la final de la Copa de Campeones, lo que hoy en día conocemos como la Champions League, en el estadio de Bruselas de Heysel. A menos de 2 horas para el inicio del partido, los hinchas ingleses intentaron copar un sector de la tribuna que estaba repleta de tifosis de la Juventus. Su miedo resultó fatal, ya que en el afán de huir de los hooligans de Liverpool, la falta de una salida de emergencia apelmazó a todos los hinchas de la Juventus contra un alambrado y una pared, y a partir de ahí comenzó una masacre realmente entre los hinchas y también por una cuestión de que no había lugar, que terminó con la vida de 39 personas. 14 hooligans fueron condenados por homicidio culposo a 3 años de prisión. Además, la UEFA tomó cartas en el asunto y decidió suspender 2 partidos al estadio de la Juventus, pero quizás la sanción más ejemplar sin duda fue quitar de las competencias de la UEFA por 5 años a todos los equipos ingleses. En el año 1989 también se da la famosa tragedia de Hillsborough. En este caso, en un partido por la FA Cup, semifinales entre Nottingham Forest y Liverpool, un problema de exceso de capacidad y mal estado del recinto hizo que los aficionados del Liverpool, que tenían apuro por llegar a sus localidades, terminen causando una avalancha que terminó con 96 muertes. Años más tarde, también en el 96, en Guatemala, en un partido que se jugaba por la clasificación a la Copa del Mundo de Francia 1998, también un amotinamiento causado por la venta de falsos boletos que hizo que el estadio en Guatemala esté repleto en un partido entre Guatemala y Costa Rica, empezó a generar también una avalancha que lamentablemente hizo que 84 personas terminen perdiendo la vida. En el año 2001, en Ghana, también un partido en este caso entre el Hearts Oak y el Asante Kotoko, después de que el equipo local marcara 2 goles para remontar el partido, los aficionados del visitante empezaron a lanzar asientos y botellas al campo. La policía lanzó gases lacrimógenos a la grada, resultando también en una avalancha por el pánico que terminó con 127 muertos. Y quizás una de las bien más conocidas en el último tiempo es lo que ocurrió en el estadio de Puerto Said en Egipto, en un partido entre el Al-Masry y el Al-Ahly, que terminó con un ataque masivo por parte de los hinchas del Al-Masry contra los jugadores y la afición del equipo contrario, con un saldo de 74 personas fallecidas y más de 1000 heridos en lo que hoy en día se conoce como la tragedia de Puerto Said.
Son hechos que sin duda lo que ocurrió en estos días en el fútbol mexicano y todas estas historias que les he venido contando acerca de tragedias que han ocurrido en un campo de juego que dejan mucho que pensar y sobre todo que reflexionar acerca de realmente lo que ocurre en algo que es simplemente un deporte y que tiene que ser una fiesta para pasarlo bien y que lamentablemente muchas veces por los propios hinchas, que no son los únicos culpables, también los equipos, también las dirigencias y también los mismos países que organizan y dan los medios de seguridad, lamentablemente terminan en tragedias que después se cobran la vida de muchas personas. No mucho más para decir, les mando un saludo grande y nos vemos mañana en otro video.